Muy buenos días, un sábado más transmitiendo desde FM 90.1, la 90 de Villa Devoto. El programa se llama Silogismo Contrafáctico. Si es la primera vez que nos escuchás, esperamos que te guste y que nos vuelvas a escuchar la semana que viene a esta misma hora por esta misma radio. Y el martes a las 22 horas se repite el programa. Nuestro invitado del día de hoy es Raúl Isman, especialista en política internacional, por definirlo de una forma. Tiene una página en internet, redaccionpopular.com, www.redaccionpopular.com, que trata de temas internacionales desde una perspectiva heterodoxa, podemos decir, o crítica, o alternativa. Más que heterodoxa, profundamente comprometida con los movimientos populares en general de todo el mundo y particularmente con los movimientos independentistas que arrancaron en su vigencia actual con la llegada al gobierno del comandante Chávez en 1999. O sea, estamos arruinados los dos de la garganta, me parece, o los tres. Yo lo tengo cronificado. Hace 2 años tuve dos bronquitis seguidas y nunca quedé bien. Cuando uno ejerce la docencia nunca queda bien la garganta. Bueno, feliz día del amigo. Esperemos que lo puedan pasar con la gente que los quiere de verdad. La realidad internacional es cambiante, pero es más o menos la noticia sería el imperio de los Estados Unidos, que está, yo creo que que ya empezó una segunda guerra fría contra China. Eso hace rato. Sí. La segunda guerra fría contra China estaba dada desde el momento en que quedaba claro que el año que viene, el siguiente o el de más allá, China va a tener un PBI superior al de Estados Unidos. Entonces, lo que tiene Estados Unidos es una profunda debilidad económica y su fortaleza es puramente bélica. Entonces apuesta a debilitar y a desestabilizar a todos los factores que puedan ponerle un límite al poder de los Estados Unidos. China, con su enorme capacidad productiva que inunda los mercados de todo el mundo en general y el de Estados Unidos en particular, con lo mismo que hacen los yanquis, pero mucho más barato, pues significa un enemigo muy claro. Y en América Latina hay que ver los movimientos que ahora se supieron, que en realidad lo de Snowden, el espía que blanqueó el espionaje norteamericano, solo podía sorprender a los ingenuos, es decir, en algún momento tienen que pasar una noche en la cárcel aquí cercana a Villa Devoto o en cualquier otra cárcel, y son tan ingenuos que se acuestan desnudos, entonces no se pueden sorprender de que a la mañana les cueste sentarse. Entonces solamente gente ingenua así podía sorprenderse de que Estados Unidos espiase a todo el mundo, a sus aliados, a sus propios ciudadanos. Estados Unidos es un estado militarizado. Sí, sí. Ultra militarizado. Como si pudiéramos poner un parangón entre Estados Unidos y otro estado militarizado de otra época, ¿cuál sería? Yo haría el único parangón posible. Hay quien ha hecho el parangón de Estados Unidos con el Imperio Romano. Yo creo que es muy débil, tiene poco sustento esa comparación. Me parece que el único estado que se puede parangonar a los Estados Unidos es el hitlerista si hubiese ganado sobre el mundo. O sea, además con una cuestión mucho más criticable y más cuestionable, que Estados Unidos asume para sí la defensa de la libertad y la democracia, como si fuera el Estado más democrático y pro-libertario del mundo, cuando en realidad es un Estado absolutamente autoritario que vigila a su propia población, que habla de que todas las mercancías tienen que circular libremente por todo el mundo, pero construye una muralla para que no entren las personas a su propio territorio y que inclusive se perjudica internamente por esa política antimigratoria. No hay nada más enemigo de la libertad que prohibir el tránsito de seres humanos. Desde tu perspectiva, ¿cuál fue la noticia de este último mes, además de Snowden, a nivel internacional? Yo no hablaría de una noticia en particular. A mí me preocupa mucho la situación que se está viviendo en América Latina, donde
el atentado que hubo contra Evo Morales, hay que llamar las cosas por su nombre, fue un atentado, fue una venganza del mundo desarrollado, porque Evo en su momento dijo: Estados Unidos y Europa están en crisis porque no nos pueden saquear más. Entonces le pasaron la factura. Primero le habían permitido sobrevolar el territorio europeo y con el avión en vuelo se lo prohibieron. O sea, apostar a que el avión se quede sin combustible y se cayese. O sea, fue un atentado. Cuando se produce la reacción inmediata de la UNASUR, se encuentran de los presidentes, la reunión de UNASUR que se hizo en Cochabamba, fue una reunión debilitada, porque por un lado Brasil no concurrió y por otro lado los países del área del Pacífico, sudamericanos, Colombia, Chile y Perú, tampoco concurrieron. Inclusive el presidente colombiano salió a decir: no nos podemos comprar un episodio de enfrentamiento por Europa. ¿Qué tenemos que hacer? Decirles, felicitarlos porque atentan contra un presidente latinoamericano, violando groseramente toda legalidad y además por lo que significa en términos políticos ese tipo, más allá de lo legal. Entonces el pronunciamiento de la UNASUR fue un pronunciamiento debilitado, porque la foto mostraba que 3 países no concurrieron con sus presidentes, mandaron otros representantes, y también Brasil, el eje fundamental del Mercosur, de la unidad latinoamericana, que está tratando de jugar en el marco de las grandes potencias, para decirlo como se dice el barrio, se abrió de gambas frente al problema, se hizo el tonto porque no quería aparecer jugando con un país presidido por un presidente indígena. Es una cosa que quería marcar un hecho simbólico, como que Brasil está jugando entre las grandes potencias. Brasil apuesta al Mercosur, apuesta a la UNASUR, pero por sobre todo apuesta al BRICS, al Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, si sos una gran potencia, tenés que tener gestos de gran potencia. A pesar de que en el último mes Brasil se vio conmovido por distintos movimientos sociales de protesta, inclusive el 4 de julio hubo una huelga general en Brasil muy importante que marca los límites de esa política de gran potencia de Brasil. Sí, fue algo raro lo de Brasil, porque es un país que cero movilización históricamente, y de golpe la clase media... No es cierto, no es cierto, no, solamente se puede decirlo desde desde la ignorancia. Desde el historicismo, Sí. sin historia, Sí. que se maneja en los medios. O sea, en la década del 60, un golpe militar en Brasil, distinto en algunos aspectos a los golpes que ocurrieron casi en paralelo en la Argentina en el 66 y en el 76, un golpe un poco más tolerante, un poquito más tolerante, pero ese golpe salió a enfrentar movilizaciones por la reforma agraria que habían sido abiertos por el gobierno democrático de João Goulart, que se cree que ha sido asesinado, todavía no está del todo claro, ya en el exilio, ya cuando era un muerto político, igual lo habrían matado. O sea, en la década del 30, estamos hablando de más o menos 50 años atrás. En la década del 30 hubo una marcha de los tenientes encabezada por Luis Carlos Prestes, un militar que luego fundó o fue dirigente muy importante del Partido Comunista, que congregó oficiales, campesinos de todo el Brasil. Eso de que Brasil no hubo movilizaciones simplemente es una cosa para la tribuna. Decimos algo, parece que sabemos de historia de Brasil y decimos cualquier gansada. Sí, pero está bien, en mi vida no tengo recuerdo de haber visto por televisión tantas movilizaciones como se veía. Tal vez muy nutrida, pero también hay que recordar que cuando en el año 92 fue barrido el presidente Collor de Mello, un presidente neoliberal, por un hecho de corrupción, el juicio político que se le hizo adelante fue posible porque había una multitud movilizada el día que se votaba eso en el Congreso. No creo que le hubiesen pasado muy bien los diputados y senadores que hubiesen votado contra el juicio político contra Luis Carlos Prestes. Tal vez se pueda decir que Brasil es un poco como Francia. Francia no se moviliza todos los días el pueblo francés, pero cuando se moviliza en serio. 1830, 1848, procesos revolucionarios, 1871, la Comuna de París, 1968, el masocho francés,
90 y pico, no me acuerdo el año exacto, cuando tiraron al demonio los planes de privatización del presidente Chirac, las movilizaciones son importantes en Francia, pero no muy continuadas en el tiempo. Y en Brasil se podría decir lo mismo, salvando las distancias. Perfecto. El tema de Snowden. Snowden supuestamente, si yo no entendí mal, trabaja para la CIA. No, para la CIA, la NSA. Porque la gente está acostumbrada a hablar de la CIA, que es el sinónimo de injerencia espiona de los Estados Unidos. Pero la CIA es una de las 16 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, una de las cuales trabajaba Snowden no directamente, sino para una empresa privada que subcontrataba para la NSA, National Security Agency. Sí, exactamente. Hay una rivalidad creciente entre la CIA y la NSA. ¿Podrá haber sido lo de Snowden un topo de la CIA dentro de la NSA para poner en evidencia en los medios, generar un escándalo y que les quiten presupuesto? ¿Te parece algo así? No, la verdad que no tengo estudiado el problema, no sé si realmente puede ser así, pero en realidad cuando vos tenés una enorme cantidad de agentes, de agencias y agentes, es una realidad incontrolable. O sea, vos fijate que no es el primer tipo que trabaja para una agencia norteamericana y se da vuelta. Hubo un caso muy famoso en la década del 60, un señor del 70 que se llamaba Philip Agee, no sé si lo pronuncio bien en inglés, vamos a decirlo en castellano, Agee con 2E, que blanqueó secretos para el gran público, que eran muy sabidos de acciones de espionaje de la CIA, y terminó muriendo exiliado en Cuba. O sea, que un libro muy famoso que provocó mucha conmoción. Cuando vos manejás tantos agentes y tanto presupuesto, no sabés quién es fiel a vos, quién se puede vender en cualquier momento al enemigo, si alguien le puso guita, eso no lo puede saber absolutamente nadie. Lo que es seguro es que los servicios secretos de China y de Rusia siempre se hacen un festín cuando, por ejemplo, hace 3 años se cayó un dron en Irán. Y antes de que se pudiera hablar mucho de eso, fueron expertos chinos y rusos y se llevaron la computadora y se hicieron un festín investigando lo que dice esa computadora. Entonces, en una época se hablaba del oro de Moscú cuando existía la Unión Soviética. Aunque no existe más la Unión Soviética, hay mucho oro en Rusia. Entonces Rusia, que es un país que también es acosado por los Estados Unidos militarmente, que despliega un escudo antimisilístico en toda Europa para amenazar a Rusia, no le caería mal la tentación de comprarse algún tipo que maneja, a pesar de no tener una formación militar, a pesar de no tener una formación política muy importante, es un técnico, es un simple técnico en comunicaciones, sabe muchos secretos y es una gran debilidad que tienen los servicios de información. Yo no te podría decir si es una interna o una externa, que se lo compraron. Eso se podrá saber tal vez dentro de 100 años y tal vez nosotros no estemos para comprenderlo. Sí, porque a mí me resulta muy llamativo que un tipo de golpe, sabiendo que lo van a perseguir, que lo van a dejar hecho un colador, se meta en semejante aventura. Me resulta difícil creer que de un día para el otro tuvo un ataque de honestidad, de decencia, Puede pasar, a lo mejor la familia sabe lo que hace, o los amigos, y lo cuestionan, lo censuran, o entró no sabiendo bien dónde entraba. Puede pasar, pero me resulta difícil creerlo. Pueden pasar muchas cosas, puede ser un ataque de honestidad, puede ser un ataque de narcisismo. ¿Quién lo conocía él? Ahora lo habla todo el mundo de él. O sea, vos podés asegurar que a pesar de las consecuencias que puede tener para su salud y su continuidad en el mundo, el tipo no quería destacarse. Imagínate que tantos tipos van a hacer el ridículo en el programa de Mauro Viale para tener 5 segundos de televisión. Este tipo realmente podría querer tener una repercusión mucho mayor. Puede ser un ataque de honestidad, puede ser una referencia o una referencialidad relacionada con
con que idealísticamente quiere que haya vigencia de la ley y los derechos humanos. Pueden pasar muchas cosas, puede que lo compraron, puede que se vendió, pueden pasar muchísimas cosas, eso lo sabrá él. Eso lo sabrá él. Sí, lo que vos decías de Rusia, desde mi perspectiva, lo que busca Estados Unidos es separar Rusia de China, que no romper medio el corazón del BRICS, porque China y Rusia e India son medio el corazón del BRICS, son una fuente de poder alternativo. De lo que de la noticia de YPF estos días, ¿vos cómo lo ves? Yo lo veo de modo muy positivo, menos un punto. O sea, vos la noticia de YPF es el acuerdo con Chevron. Sí. O sea, acá tenemos un problema. En principio, claramente la exploración de petróleo por esa tecnología que creo que se llama Shale o una cosa... Sí, una cosa Shell. Como Shell de... No, porque se escribe Shale. Shell, bueno, sí, no dije nada. Shell de la compañía tiene la sugerente traducción de concha. Bueno, yo le iba a decir de modo más elegante de lo que separa a los varones de las mujeres entre las piernas, ¿viste? Yo no iba a usar la palabra tan no, pero tan subida. Concha marina sería. Claro, por eso pero también bueno, en inglés lo que nosotros entendemos por equivalente a la vagina se llama pussy. Pero bueno, no importa demasiado esa cuestión. Es indudable que esa exploración resulta contaminante. Entonces, sería lógico que los que lo critican por la contaminación dejen sus 4x4, los que critican al gobierno por la contaminación que genera la minería a cielo abierta no usen más celular. Por ejemplo, pues, si están en contra del celular, de la minería a cielo abierto, también no tendrían que usar el celular, porque una de las cuestiones que permite la existencia de los celulares es la explotación de litio. Entonces, hay una crítica hipócrita frente a esa cuestión, que es la de, vamos a ponerle nombre y apellido, Pino Solanas, que sale a rajarse las vestiduras por la cuestión de la contaminación. Mucho más patético es la crítica de sectores neoliberales que ahora que vienen rezongando siempre que no vienen inversiones extranjeras. Ahora que viene inversión importante que el Estado argentino no puede hacer porque implica mucho dinero, y salen a decir que se entrega la soberanía nacional. Yo creo que en el pacto en sí no hay nada que entregue la soberanía nacional, y salvo una cláusula que yo no estoy seguro que tenga existencia, porque no tuve acceso al contrato, todavía no es público, que dejaría la dilucidación de conflictos entre Chevron y YPF en tribunales del exterior. No sé, se dijo que eran tribunales de Estados Unidos, también se dijo que eran tribunales europeos. Si hay un conflicto, la soberanía tiene que ser de los tribunales argentinos para ser resuelta. Pero claramente es un intento del gobierno de aumentar la explotación del hidrocarburo y avanzar hacia el autoabastecimiento de petróleo. Y hay mucho cinismo en la oposición que se encuentra con que durante años rompían la paciencia con que no había inversión extranjera, de una inversión de riesgo muy importante en la cual, y eso sí está garantizado en el contrato, el 80% del crudo le pertenece al Estado Nacional. Y después, otra cuestión importante que estaría garantizado en el contrato, la exportación sería posible recién logrado el autoabastecimiento. No sé, el Chevron no va a exportar el crudo si la Argentina no tiene el autoabastecimiento. Y para cerrar un poco esta cuestión, es muy fácil para los sectores de la oposición criticar la política petrolera. Total, cuando ellos gobernaban, como no había crecimiento económico, la energía sobraba. Y por eso Menem se dio el lujo de vender el gas argentino a Chile. Pero cuando la Argentina recuperó capacidad de crecimiento, necesitaba la energía, los chilenos tuvieron que ir a comprar gas a otro proveedor. Exactamente, yo te preguntaba sobre Chevron. Vos como profesor de historia, Chevron es una empresa que no tiene, ninguna empresa petrolera tiene una historia
amigable con el ser humano, con la vida. Ninguna empresa, diría yo. Ninguna. Ninguna empresa capitalista importante tiene una tradición de tratar bien a los seres humanos que la rodean. Exactamente. ¿Cómo ves esa la historia de Chevron o el socio? ¿Cómo lo ves actuando con el Estado argentino? ¿Cómo va a respetar el contrato? Lo dirá el futuro. La historia es tenebrosa, porque es una empresa que ha provocado un daño ambiental muy importante en Ecuador. Pero volvemos al punto de partida. Necesitamos dinero para explorar el crudo, que si no, no se puede explorar. O sea, no es que es explorar, porque ya se sabe que existe. Hay que sacarlo y hace falta dinero. ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿Al Banco Vaticano, que está vinculado con el lavado de dinero? Vamos al mundo de los capitalistas y tenemos que correr el riesgo de jugar como nos pueden jugar los capitalistas de todo el mundo. No es Chevron que tiene una historia negra, los capitalistas de todo el mundo tienen una historia negra en relación con el trato con el medio ambiente y con los seres humanos. No es Chevron que ha pudrido el planeta, es el capitalismo que ha pudrido el planeta, porque si no, no sería solo cosa de Chevron y ni siquiera de todas las petroleras la contaminación que hay en el mundo. Perfecto, vamos al corte de las 1:30 y volvemos y seguimos hablando un poco de la realidad internacional.